la vida secular tiene un tiempo en la vida laboral, ¿me entienden? Que dicen, bueno, laboralmente determinado individuo tiene cierto tiempo de vida activa, ¿no es cierto? Y luego se jubila y pasa a otra etapa, ¿no? O por allí alguien que toma la iniciativa de tener un negocio propio, ¿no es cierto? Y bueno, y llevar de diferentes formas este tipo de actividad. Bueno, muchas veces confundimos y pensamos que en la vida espiritual se puede manejar de la misma manera. Y ahí viene aquellas opiniones encontradas y viene cuando realmente nos equivocamos, dado que hay una gran distancia y una gran diferencia el tratar la vida espiritual, quererla poner a la par de la vida secular, ¿no? Por el hecho de que hay una distancia enorme en cuanto a lo solemne que es una cosa con respecto a la otra, ¿no? Entonces, bueno, que en esta noche podamos llegar a entender que la vida espiritual, la vida de discípulo, por eso me gustó mucho el aporte final que hizo Lito el sábado pasado, cuando Diego le pidió que orara y que si quería hacer algún aporte, él dijo que discípulos somos siempre, ¿no? Si bien es cierto que en algún momento de nuestra vida nos convertimos en maestros, o sea, esto no se contradice, ¿eh? Pero dio a entender de que siempre debemos estar con esa avidez, con ese deseo de aprender, ¿no? Que no perdamos nunca ese deseo de conocer más de Cristo, dado que es tan profunda, tan extensa la palabra, que realmente creo que en nuestra mente finita no hemos de llegar a comprender y de aprender todo lo que la palabra de Dios nos enseña. De hecho, cuando Jere nos pone al descubierto con los profetas y con la fecha, entonces ahí nos damos cuenta cuán poquito sabemos, ¿no? Así yo sé que no lo hace con intención, ¿no? Espero que no. Pero realmente uno ve que cuánto nos falta. Pero no hay que desanimarse ni desalentarse, porque de esto se trata la vida cristiana. Así que bueno, yo he tomado dos ejemplos y son dos extremos, porque uno se encuentra en el Antiguo Testamento y otro lo tenemos en el Nuevo. Pero son personajes que, a mi entender, siempre me cautivan, y si ustedes ven que soy recurrente, se van a dar cuenta que Alfredo es, no digo fanático, pero sí siente cierta debilidad por la vida de determinados personajes que encontramos en la palabra, ¿no? Y no es en vano, ni es algo que podemos decir por qué se centra en este personaje y no en aquel otro, porque es realmente un personaje que cautivó, que marcó historia, a pesar de todos sus errores, a pesar de toda bueno, vamos a ver todos los entretelones que tuvo su vida. Vemos cómo él comenzó un día, ¿no? Su vida espiritual, y terminó al final Dios mismo expresando cosas tan preciosas como las que vamos a leer en la palabra. Así que vamos a ir a la lectura. Les voy a pedir que leamos, abramos la Biblia en Éxodo capítulo 3, y creo que ya sabrán de quién se trata, de un niño que comienza de una manera tan particular su vida. Hoy estamos a la espera de Mila y de Emma, ¿no es cierto? Tengo acá a este jovencito entre los brazos de la mamá, que ya está entre nosotros, y pensamos también qué vida tan particular, ¿no? Tan extraña, ¿no? Pero cómo Dios, de una manera sobrenatural, hizo uso de ese medio que llegó y que sobrevivió en ese contexto tan difícil de vida, ¿no? Pero gracias a tener una madre sabia y un padre también que estaban ahí presentes, la mamá con mucha ingenio, mucha astucia, logra de que su hijo caiga en sus manos. Yo siempre digo, y puede que las mamás presentes no lo compartan, de hecho yo soy hombre, puedo tener una visión diferente, pero para mí el niño formado en las manos de la mamá, bueno, puede llegar a hacer grandes cosas, ¿no? Eso, tómelón o déjelón, pero me parece que es así, dado que lo he experimentado con mi madre, con mi hermana, con mis esposas, con mi esposa, con Raquel, con Mari también, así que puedo dar fe de ello, ¿no? Y bueno, y en este caso particular lo vemos también, porque ¿quién mejor que la mamá podía imprimirle algo espiritual a ese niño, ¿no? Dado que ustedes saben que
la bendición grande que tenía el israelita, que al nacer israelita ya era parte del pueblo de Dios, ¿no? A diferencia de nosotros que tenemos que pasar por un proceso de conversión para pertenecer al pueblo de Dios y aceptar al Señor Jesús como Salvador. Ellos nacen en ese contexto y ya son pertenecientes al pueblo elegido por Dios, ¿no? Un privilegio. Pero, no obstante, puede que por ahí, perdonando la expresión muy maradoniana, se nos escape la tortuga y por ahí comencemos a desviarnos en la vida espiritual, ¿no? Hablando del pueblo judío, que vemos que muchos de ellos pasaron por eso. Pero no obstante, vemos acá en un Moisés a un hombre que cae en los brazos de la reina, ¿no es cierto?, de la princesa, de la hija del faraón, pero que es criado en la fase espiritual por su propia madre, ¿no? Y de pronto, con el tiempo, se convierte en un gran hombre de Dios, ¿no es cierto?, en un discípulo de Dios, por así decirlo, porque Dios comienza a tratar con su vida de una manera personal. Y es bueno que entendamos esto, chicos. En el discipulado, Dios nos va a poner a alguien, ¿verdad? El Señor Jesús, me dirás vos, hermano, y tenés razón, por excelencia, pero también recordemos que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios y Dios nos utiliza como herramientas y nos pone en determinado lugar. A mí, por así decirlo, en el caso de mis hijos, mis primeros discipulitos que tuvimos, o que tuve, ¿no es cierto? Y luego seguirán así con los hermanos que uno va teniendo a cargo en la reunión de jóvenes, en la escuelita dominical, ¿no es cierto? Pero pensar que Dios siempre va a poner a nuestro cuidado a personas para que ejerzamos ese rol, ¿no? Pero pensemos que siempre nosotros somos los instrumentos que Dios va a utilizar para el discipulado, ¿no? No existe aquello, y perdónenme a los que tienen convicción con respecto a esto, de que el Espíritu me dijo, que el Espíritu me dio, que Dios me dijo, que soñé. Perdón, hermanos, los que creen en eso, si están los de alguien más del entorno nuestro viendo, no lo comparto porque la Escritura no lo expresa así, no lo enseña así. Sí pone a personas que nos han de guiar, pero en este caso particular de Moisés, tiene el privilegio enorme de ser instruido por Dios mismo, ¿no? Él de pronto sabemos que él es profeta y que el profeta tenía una relación muy personal con Dios, pero no obstante eso, vamos a ver algunas pautas que eso sí vamos a dejar bien marcado en esta noche, que el periodo de discipulado, hay cosas que le han de ayudar a que eso perdure y que sea de esta manera para toda la vida, si realmente cumplimos con estas tres premisas que vamos a nombrar a continuación. Pero ahora vamos a la lectura de cómo comienza esto y después seguimos adelante. Acompáñenme entonces en Éxodo capítulo 3. Luego de una rápida introducción con respecto a cómo es el nacimiento milagroso de Moisés, recordemos que él es criado en la corte, después por circunstancias o por una torpeza, si ustedes me permiten, de él, por un arrebato de carácter, comete ese atropello, algo que no debió de haber hecho, de matar al egipcio a pesar de estar golpeando a un hermano de raza como eran los judíos. Él debe escapar dado que se ve descubierto por esta situación y debe huir. Y él va y comienza, y si ustedes me permiten, acá comienza, es el primer ingreso a la escuela de Dios. Porque Dios hace todo con un propósito, ¿no? Para Dios nada Él hace por azar. Él lo hace realmente con un propósito definido. Y Él lo lleva a un sitio que inimaginado, ¿no? Un hombre de la corte con todo el conocimiento que él tenía, debe irse, escapar al desierto, huir como un fugitivo, por así decirlo, porque Faraón quería tomarlo en sus manos y hacer justicia por lo que había hecho. Y vemos que después de ese proceso, después de un tiempo, comienza Dios a tratar de manera personal con él, y es lo que vamos a leer a continuación. Y con esto quiero decirles, queridos jóvenes, que si bien es cierto que Dios pone a alguien que nos disipule, un maestro o un mentor, o alguien que esté siguiendo nuestros pasos, el trato de Dios
el trato de Dios con nuestras vidas es personal. Y acá vamos a ver que de eso se trata, ¿no? Por eso la importancia de que el ministerio, el discipulado perdure por siempre. Dice así 3:1 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de tu pueblo, de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Hasta aquí nomás. Hay detalles en esta que seguramente, hermanos, ¿cuántas veces lo habremos leído? Pero hay un detalle, dice, he descendido para librarlos. Está hablando Dios. Ahora, fíjense en Dios de quién hace uso, ¿no? Por eso, en el último versículo que leímos, dice, ven, dice, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón. O sea que la libertad que ellos iban a recibir, el beneficio, iba a ser por parte de Moisés. Bueno, acá comienza Moisés a entrar en la escuela y se convierte de pronto en alguien que comienza a seguir si ustedes me permiten, las tácticas de Dios, ¿no? Que son todopoderosas, ¿no? Porque después, cuando Moisés se justifica diciendo que él no podía porque era un hombre tardo de lengua, Dios le hace ver que él se iba a encargar de darle palabras, de darle todas las improntas para hacer ver a Faraón en el error en que estaba. Bueno, este es, si ustedes me permiten, el comienzo de la escuela de Moisés y su discipulado. Acá comienza su primera etapa, ¿no? Luego de un tiempo, cuando él comienza a tratar con Dios, viene el tiempo donde él regresa, ¿no es cierto? La primera etapa fue cuando la primera etapa es cuando él comete el acto de matar al egipcio, sus primeros 40 años. Luego viene la segunda etapa, que es esta, cuando él entra en la escuela de Dios. Y después la tercera viene cuando ella viene como libertador del pueblo. Ya Dios había comenzado a tratarlo, había comenzado a quitarle cosas, porque ustedes saben que Moisés, a pesar de que fue llamado el hombre más manso de toda la tierra, no era tan manso como parece ser. De hecho, no viene al caso, pero por ejemplo, en el caso de cuando él golpea la peña, fue una torpeza de Moisés. No fue algo que realmente, porque Dios le había dicho que no golpeara la peña. O sea que esto nos hacía ver que Moisés tenía muchas cosas que cambiar, muchas cosas que corregir. Así que, querido hermano joven, si muchas veces el discipulado te hace transitar por desiertos como los que ha atravesado Moisés, quiero decirte que quizás haya cosas en nuestras vidas que lleven años corregirlas. A Moisés ese temperamento agresivo que tenía, porque era un temperamento agresivo, de hecho la respuesta que él da cuando mata al egipcio nos hace ver, si bien es cierto que era justificada la reacción, no era lo propicio, ¿no?
él era un príncipe, al egipcio que mató era un súbdito de él, o sea, había muchas cosas que a él no tuvo en cuenta al momento de la reacción. Entonces Dios tiene que decirle, agarrarlo de la oreja, si ustedes me permiten, y decirle, Moisés, tenés que pasar por esta vía. Bueno, en el discipulado, ¿por qué a veces decimos que lleva toda la vida? Porque hay cosas que realmente van a costar sacarlas de nuestra vida. Ya sea por el contexto de vida, ya sea por la cultura de la cual pertenecemos, o en el sitio donde hemos nacido, en el hogar donde hemos nacido, donde no ha sido de lo mejor, ¿no es cierto? Entonces, va a haber cosas que están apegadas a nuestra vida y que van a ver ustedes que van aflorando conforme pasa el tiempo y las vamos manifestando. Por eso es que cuando uno pasa el tiempo, uno no es que por capricho o por mala intención pueda llegar a decir o cuestionar alguna actitud o algún proceder de un joven. Es porque realmente uno ve sus respuestas. Entonces, de hecho, estamos orando mucho, queridos jóvenes, para que Dios trabaje en sus vidas, para que Dios realmente entiendan que están bajo su discipulado, bajo su enseñanza, pero que el tiempo del discipulado y del aprendizaje va a durar tanto como dure nuestra tosudez. Porque en tanto y en cuanto nosotros seamos rebeldes a responder, y la primera cosa que quiero que anoten es la obediencia. Cuando yo me dispongo a ser discipulado por Diego, por ejemplo, o por algún otro hermano de la iglesia, ¿no? No hace falta que los nombres, porque ustedes saben quiénes pueden llegar a ser nuestros mentores, alguien que realmente uno llega a consultarlo, decirle, mira, me gustaría que me enseñes la palabra. Lo primero que yo tengo que tener presente es que si yo quiero que determinado hermano me discipule, tengo que ser obediente. Porque él va a ser el que me va a advertir y me va a hacer ver de la necesidad que tengo de determinadas cosas en mi vida espiritual. A Moisés Dios le mostró todo esto y Dios tuvo que ser duro con él en sus respuestas cuando le dice, por ejemplo, cuando él se justifica que era tardo de lengua, Dios dice, ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿No fui yo el que lo hizo? Y vienen a mí a querer cuestionarme, Moisés. Entonces, lo primero que tenemos que pensar que si yo quiero ponerme bajo la tutela de alguien para que me discipule y para que el discipulado tenga continuidad para toda la vida, es ser obediente, hermano. Es ser obediente. Yo sé que por naturaleza somos desobedientes, ¿no? Porque, bueno, ustedes saben que la primera palabrita que un niño aprende a decir, no sé si el tuyo ya lo aprendió, Juli, pero es no. No toques, va y toca. No, qué sé yo, no. Lo primero que dicen es no. O sea, siempre tienen eso como un acto de rebeldía. No es que sea malo, es una reacción lógica, lo tuvimos todos, no vamos a reprochar algo en un niño, ¿no es cierto? Por eso. Pero les quiero decir que siempre es la primera reacción. Cuando somos niños espirituales, que recién nos convertimos, lo primero que van a hacer contra nuestro mentor, contra aquel hermano que es maestro y nos está discipulando, es decirle no. Porque vamos a querer saber más que él, seguramente, o cuestionar cosas que él ya en su experiencia ha vivido y nos quiere poner en conocimiento para que no caigamos en el mismo error. Entonces, lo primero que tenemos que tener es obediencia. Dios quería mostrarle a Moisés que él debía de ser obediente, cosa que no había sido en sus primeros tiempos, ¿no? Porque no tenía un trato directo con Dios. Recordemos que él conocía todo el arte y toda la sabiduría de los egipcios, pero poco de Dios. Lo poco que conocía de Dios era gracias a quién? A sus padres, ¿no? A su mamá en particular, era quien lo estaba formando. Pero bueno, seguimos adelante y vemos que la obediencia a una labor que él debía realizar es lo principal. Queridos jóvenes, y la labor nuestra que Dios nos ha encomendado es de hacer discípulos, es de predicar su palabra y es de dar gloria a Dios con nuestras vidas. Tres cosas que debemos
tener presente. Por eso es que Dios es tan solemne que le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás, tierra santa es. Queridos jóvenes, la vida espiritual no es algo de niños, ni es algo que podamos vivirlo como a nosotros nos guste. No es como en la vida secular, que hoy usted habla con un joven y te dice, bueno, yo la verdad que soy libre y vivo mi vida como a mí me gusta. El que ha conocido al Señor sabe que se debe a alguien, y no específicamente al anciano o al maestro o al líder, sino al Señor. Entonces, Moisés tenía que aprender obediencia a la labor que Dios le había encomendado. Entonces, para que todo perdure en el tiempo, debemos ser obedientes en el discipulado al cual estamos sometidos. Es la principal, virtud o respuesta que debemos dar cuando somos enseñados. Obediencia. Porque si no, no hay obediencia, entonces, ¿para qué le pido a Dios que me enseñe? Si no voy a obedecer cuando me diga las pautas, decía Alfredo, mira, tenés que cambiar esto, tenés que hacer aquello. Y si no lo hago, entonces no hay, algo que esté acorde, ¿me entiendes? No hay armonía en lo que pretendo y en lo que estoy haciendo. Entonces, no es que es capricho de los líderes el decirle que debemos ser obedientes a Dios, sino que en el discipulado, al estilo de Cristo, la obediencia es principal. Dice que la obediencia es mejor que los sacrificios, dice la palabra. O sea que fíjense en la importancia que tiene la obediencia. En segundo lugar, recordemos también que Moisés, con creces, él llega a realizar la labor. A pesar de todos los entretelones que dije recién que tuvo su vida, él llega al final de su carrera y llega realmente obteniendo la victoria. Pero algo que a él realmente lo dejó con una sensación de angustia y de amargor fue el hecho de no permitirle Dios ver la tierra prometida. ¿Y ustedes saben por qué? Por desobediente. Un hombre que ya estaba llegando a la cúspide, que lo único que le faltaba para luego cerrar sus ojos y finalizar su carrera era ver la tierra prometida, la tierra a la cual Dios iba a llevar a su pueblo. Sin embargo, él se ve impedido de eso por desobedecer, ¿no? Dios le dijo, no golpees la peña, y pareciera ser algo insignificante. Pero ustedes saben, hermanos, que conforme pasan los años, dicen que conforme a los privilegios son las demandas. O sea, conforme a los años que podamos tener de creyente, más son las demandas que debemos tener sobre él. A ustedes los conocemos de chiquitito y estamos trabajando hace cuánto. Empezamos en la escuelita, algunos, ¿no es cierto? La Dado, Diego, puede ser. Comenzó en la escuelita con la Debo, con Salo, con el Emma, con Andrea puede que un poquito la tuve yo por ser un poquito más grande. Pero ¿por qué hay demandas nuestras con respecto a sus vidas? Por el tiempo que hace que lo tenemos enseñándole. No es por capricho, no es porque seamos malos, es porque ya hace un tiempo largo que estamos insistiendo en la importancia de la obediencia, la importancia de la asistencia, la importancia de involucrarse. Bueno, y el segundo punto que quiero que anoten es la consagración. Dios quería demostrarle a Moisés que debía ser consagrado en esta labor. ¿A qué me refiero con esto? Que estar dedicado plenamente a lo que Dios lo había mandado, ¿no? De hecho, lo hizo así, pero es uno de los requisitos si queremos que nuestro discipulado perdure. Son las únicas pautas que debemos tener presente. El estar ocupado siempre en la obra. Nada de relajarse. El cristiano puede salir de vacaciones, sí, puede salir de vacaciones. ¿Quién dijo que no? Pero no olvidarse que sigue siendo cristiano. ¿Me entienden? Yo me acuerdo cuando me fui a Estados Unidos, yo debía seguir teniendo en mente no solo que tenía una familia en Argentina, sino que también era un hijo de Dios. ¿Me entienden? Entonces no me desligaba de eso, el hecho de estar en un país que nadie me conocía, incluso que tenía otro idioma. ¿Me entienden? Entonces, no nos debemos desligar nunca de la labor que Dios nos ha dado.
Y esto nos habla de consagración. La consagración es dedicación. Moisés debía estar dedicado a lo que Dios, a la labor que Dios le había dado. Tenía que ser obediente y tenía que ser consagrado. Y de hecho lo cumplió con creces. Es por eso que lo pongo como ejemplo, a pesar de sus errores, a pesar de que era un hombre como somos nosotros, aún cuando lo ponen, por ejemplo, a Elías, dice un hombre sujeto a pasiones y deseos. Sin embargo, cuando oró Elías, después de 3 años que no había llovido, Dios permitió que a través de su oración llueva. Entonces, hay privilegios que Dios nos da a pesar de lo que somos. Pero seguimos adelante. Entonces, llegamos al final de sus días y estas palabras realmente son conmovedoras. Y cuánto quisiera, ¿no? Nosotros no somos profetas, somos ministros, somos líderes, bueno, o somos hermanos en Cristo y estamos a cargo de ministerios que el Señor pone en nuestras manos. Pero cuánto quisiera uno que Dios expresara lo que expresó al final. Leamos, por favor, en Deuteronomio. Ya Dios se había encargado de ponerle a alguien a la par, ¿no? Para que Moisés tuviera el recaudo de dejar a alguien, ¿no? Pero fíjense ustedes en el capítulo 34 de Deuteronomio, capítulo 34 de Deuteronomio, llegamos al final y dice el verso 7 del capítulo 34 de Deuteronomio. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. O sea que estuvo en claro hasta el último día. 120 años no es común. Nosotros tuvimos uno que vivió hasta 102, por la gracia del Señor, ¿no? Y pudimos compartir tantas cosas lindas con nuestro hermano Rafa. Pero acá Moisés 18 años más vivió que don Rafa. Y sin embargo dice que no perdió su vigor. O sea que estaba vigente. Se fue porque Dios determinó que se fuera. Pero fíjense en lo que dice más adelante el versículo 10. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés. Dice, a quien haya conocido a Dios face a face, cara a cara. Qué precioso. Yo realmente digo estas palabras y me conmueven, porque qué discipulado, ¿no? Realmente qué discipulado. Si pudiéramos tener esta clase de discípulos o nosotros ser discípulos de esta talla, ¿no? Dice que no hubo profeta en Israel como él. Dice, nadie como él en las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda la tierra. Y el gran poder en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. O sea, un ejemplo de llegar al final de sus días habiendo cumplido la labor que Dios le dio, ¿no? No solo de ser un buen discípulo, sino de ser una persona obediente y de llegar a dedicarse de esa manera, ¿no? Pero ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento y nos vamos a otra personita también muy importante que encontramos ahí, que es Timoteo. Así que vamos a Hechos. Primero, leer un pasaje en Hechos de los Apóstoles. Bueno. Un personaje también que hemos estado mencionando mucho, ejemplar, por cierto, un ejemplo, Timoteo, de vida, aún siendo joven. Dice el capítulo 16 y el verso 1 de Hechos de los Apóstoles. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él. Fíjense en ustedes. Dice, daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y quiso Pablo, algo vio de distinto Pablo en Timoteo, como discípulo, que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos días, en aquellos lugares, perdón, porque todos sabían que su padre era griego. Sabían de dónde venía.
Tenían un papá que era griego, que no comulgaba mucho con la religión judía. Entonces Pablo, con buen tino, para que no tuviese trabas, lo circuncida. Le hace la marca que debían ser un prosélito judío, ¿no es cierto? Aunque su mamá era judía, ¿no es cierto? Pero con buen tino él lo hace. Ustedes saben que para el judío es de importancia, y más en aquellos tiempos, el hecho de la circuncisión. Entonces Pablo toma cargo de esta labor para que él comience con el pie derecho, ¿no? Por así decirlo, en medio de esa generación que le iba a tocar. Pero aquí encontramos el comienzo, dice que era un joven de buen testimonio, ¿no? ¿Qué discípulo tomó Pablo, no? Realmente le vio cosas muy significativas. Y lo primero que vemos, aquí que lo estuvimos mencionando en Moisés como una característica y es la que debe primar en cada una de nuestras vidas, era obediente. Él le podría haber dicho, Pablo, y ustedes saben lo que significa la circuncisión, ¿no? No hace falta que lo explique, todos somos grandes y sabemos bien. Es la marca en la carne, pero es algo realmente grosso, ¿no? Muy íntimo. Sin embargo, no se negó a que se lo hiciera, porque sabía que Pablo, ¿por qué motivo lo hacía? No era capricho, no era porque era dogmático, no era, bueno, ahora cuántas cosas pondríamos, ¿no? Pobre, con esta libertad que hay para hablar, cuánta pobre Pablo lo hubiéramos escrachado si se puede. Pero por suerte vivió en ese tiempo donde Pablo tomaba a la gente y la hacía encauzar, ¿no? Su vida. Lo primero que encontramos en Timoteo, obediencia. No se negó. Dice, bueno, Pablo, esto es imaginación mía. Si vos crees que esto es así, vamos para adelante. Si me tengo que circuncidar en beneficio de la obra, vamos para adelante y lo hacemos. La obediencia, qué importante que es. Vamos a remarcarla siempre. Queremos que el discipulado nuestro perdure, porque el discipulado, volvemos a repetir, es para toda la vida, queridos jóvenes. Y no se, como le digo a mi uni, no se apichonen por esto. Es hermoso llegar, créanme ustedes que para mí la satisfacción más grande que me llevo o me he de llevar es haber podido orar con don Rafa el último día de su vida. El hecho de una persona de 102 años, escucharla orar para que luego a horas de esta situación el Señor lo llamara a su presencia. ¿Me entienden? Y me hago eco de sus palabras, que creo que muchos las recordamos, ¿no? Con tanto agrado. El Espíritu Santo no se jubila nunca. ¿Se acuerdan cómo lo repetía don Rafa esto? Y cuánta verdad tenía, ¿no? El Espíritu Santo es vida. Es algo que como mantuvo a Moisés con ese vigor, te ha de mantener a ti, queridos jóvenes. Hoy sos joven y brota de tus poros energía, ¿no? Como nos brota a nosotros, gracias al Espíritu Santo, con mis 60 añitos. A ustedes les brota porque son jóvenes, tienen todo el vigor y toda la polenta. Pero quiero decirte que el Espíritu Santo es vida. Y el Espíritu Santo no se debe apagar, debe seguir con ese fuego y con ese deseo de servicio permanente y constante. No debe apagarse nunca. Por eso es que encontramos en Timoteo a alguien que comenzó con el pie derecho, a obedecer. Pero seguimos adelante y encontramos otra expresión muy linda con respecto a él. Vamos a 2 Timoteo ahora, porque a veces pensamos, queridos jóvenes, que el hecho de llegar a trascender en la vida cristiana es por pura casualidad, o como decía una vez Gamal, que la Biblia sería bueno que la estuviéramos por ósmosis, y mi negro se ponía la Biblia acá arriba, y no hay forma de que la podamos aprender así. Tenemos que aprenderla leyendo y consultando y siendo enseñados con buenos hermanos, ¿no es cierto? Entonces encontramos que Pablo, fíjense en lo que le dice, en el 3:14 de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 de 2 Timoteo. También un pasaje que mencionamos mucho, y dice, le dice Pablo, pero persiste tú, le dice a Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe
que es en Cristo Jesús. Pablo, fíjense en ustedes la humildad. No dice, vos acordate, pibe, que cuando te encontré allá en el pasaje aquel que leímos de Hechos de los Apóstoles y te tomé a mi cargo, ahí comencé a formar tu vida. No, recordá tus orígenes, Timoteo. Tuviste una madre y una abuela que te enseñó, de vuelta volvemos a las mujeres, de vuelta volvemos a una abuela, ¿no? Así que los que están presentes y son mamá y las que no lo son por ahora, que tengan en cuenta esto, la importancia del rol de ustedes con respecto a la formación espiritual, ¿no? No es que nosotros no tengamos parte, Diego, no te me pongas serio, nosotros también tenemos nuestra parte, pero, mirá la dada, pero me refiero que la madre está todo el tiempo con los hijos, todo el tiempo, permanentemente, entonces la importancia de una vida espiritual saludable. Y acá le encontramos, Pablo le dice, persiste tú en lo que aprendiste, ¿no? No le sale diciendo, mira, el mensaje que te dio tu mamá y tu abuela fue bueno, pero acá tenés este otro. No fue bueno, fue buenísimo. Fue re importante porque lo formó a Timoteo al punto de que cuando Pablo lo encuentra, a un joven desconocido, se empieza a hacer un referente porque dice que era de buen testimonio en medio de los hermanos. Pero no fue por casualidad que fue de buen testimonio. Querido joven, si vos pensás que va a ser de buen testimonio por casualidad, te estoy diciendo que te estás equivocando. Realmente tenés que tener a alguien, de hecho que, bueno, volvemos a lo mismo de las preguntas de los jóvenes la vez pasada, si es bueno pertenecer a una iglesia, si puedo ser un hermano o una persona autodidacta y todo eso, todo bárbaro, pero tenés que pertenecer a una iglesia y tenés que tener a alguien que te haya formado, ¿no? Y en el hogar se hacen las primeras armas, créanme. En un hogar donde hay padres espirituales, créanme que va a haber hijos espirituales. Donde se lee la Biblia, donde se hace el culto familiar, donde hay hábitos piadosos, créanme que ahí hay buena formación. Podrá después desviarse, como muchos casos tristes que vemos, pero créanme que comenzamos muy bien nuestra vida espiritual si tenemos en nuestro hogar padres que nos enseñan la palabra de Dios y que son de buen testimonio, ¿no? Son los primeros maestros que tenemos por excelencia y después cuando nos convertimos al Señor, el Señor se encarga de nuestras vidas y se encarga de poner a alguien que esté a nuestro cuidado, ¿no? Así que qué hermoso es pensar que Dios nos pone en manos de hermanos sabios. Y por último encontramos a Timoteo en Hebreos, leemos el último pasaje y ya con esto terminamos y vamos a dar el último punto. Timoteo capítulo 13, el verso 23. Timoteo vivió experiencias similares a Pablo. Muchas veces pensamos que el único que tuvo preso, que el único que ligó fue, pero parece ser que Timoteo no la pasó fácil también, Timoteo se sumó, como le dije, tenía obediencia y tenía dedicación, era consagrado, y por eso le iba como le iba. Encima Pablo, con todas las demandas que le dio y todas las enseñanzas, cuando lo pone a cargo de la iglesia, realmente era algo que él debía de experimentar. Y dice 13:23 de Hebreos, dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Acá lo encontramos a Timoteo también viviendo experiencias similares a la de Pablo. No podía ser ajeno. No dudo que Pablo se lo hubiera dicho, mirá Timoteo, que todo es muy lindo, liderar es lindo, pero tiene esta parte del ministerio, ¿no? Y esto nos habla, querido hermano, la extensión del discipulado. ¿Saben en qué se basa? En esta palabra que es fundamental. ¿Saben qué es? Fidelidad. ¿Saben qué demanda una novia a un novio o un novio a una novia? Fidelidad. ¿Saben qué demanda en un matrimonio la esposa al esposo y viceversa? Fidelidad. ¿Sabe qué? Y estamos hablando de seres humanos, que somos falibles, que pecamos, que
nuestra vista se desvía por ahí, cuántas veces, sin embargo es fundamental. ¿Qué demanda Dios en esta labor tan magna que nos ha dado? Fidelidad, queridos jóvenes. ¿Querés llevar al final de tu carrera en este discipulado según Cristo, bien parado y realmente que puedan ser palabras de elogio las que se reciban? Tenés que ser fiel. Miren, hace poquito, a lo mejor tomaron conocimiento, falleció una hermana conocida, la hija del doctor Raimundo. Digamos, con Estela, al ser de la misma edad, más o menos, compartimos tantas cosas con ella, ellos después se fueron al exterior. Hicieron una despedida muy a lo americano, ¿no? De acuerdo a mi gusto y de acuerdo a lo que se hace ahí en Australia, ellos están en Australia. Pero las palabras que expresaron todos de una manera u otra con respecto a la vida de nuestra hermana fue algo que realmente a uno le conmovió, por decir, pensar que yo la conocí, pensar que compartí reuniones en Río Ceballos, en Unquillo, entrega de tratado y tantas cosas más. Dice, bienaventurado, dice la palabra, los que duermen o mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras por siempre seguirán. Entonces, queridos jóvenes, el discipulado según Cristo es para toda la vida. Y debemos ser obedientes, dedicados o consagrados, y debemos tener fidelidad a Dios por sobre todas las cosas. No nunca. Así que bueno, que el Señor los bendiga y espero haber sido claro con la exposición en esta noche. Diego, no sé si querés cerrar vos porque mi conexión no es de la mejor para un pensamiento final. Bien, Jere, bien. Bueno, muy bien, hermoso. No sé si alguno quedó con alguna duda, alguna consulta. Realmente muy claro, Alfred, respondiendo al motivo del tema de hoy, que preguntaba cuánto tiempo dura el discipulado, ¿no? Claramente hemos visto en esta noche en dos ejemplos preciosos de la palabra de Dios que el discipulado es para toda la vida, ¿no? Con los maestros presentes, pero sobre todo, como dijimos el primer día que se habló sobre el discipulado, dijimos que el discípulo es un seguidor, y principalmente un seguidor de Jesús, del Señor, de Cristo. Así que a Él lo debemos seguir desde niñito, de pequeñitos, como nos decía el Alfred hoy, con la enseñanza de las madres, de los padres, de los tutores, y aún de grande, ancianos, ya viejos, o sea, uno sigue siempre siguiendo al Señor. Así que el discipulado, como nos terminaba diciendo al último el Alfred, es para siempre, ¿eh? Así que es parte de nuestra vida. Nadie puede decir, no, yo ya llegué, yo ya soy autodidacta y ya tengo todo lo que necesito, ya no soy más discípulo, yo ahora soy maestro. No, nadie puede decir eso, ni aún los grandes estudiosos, ¿no? Porque creo que a todos nos pasa que a medida que más estudiamos la palabra de Dios, más nos damos cuenta cuánto nos falta todavía aprender, ¿no? Así que realmente el discipulado es para toda la vida. No sé si alguno quiere hacer alguna preguntita al Alfred, alguna duda que le haya quedado, le pareció o hay algo que quieran comentar para cerrar este momento. Se entendió todo perfecto, Alfredito, así que estamos de 10. Ninguna pregunta, entonces vamos a terminar este tiempo. Sí, ¿querés? Antes del tiempo, es una buena noticia y lo podemos sumar a la oración. Les voy a pasar el audio de Ruth. Escúchenlo porque hay noticias en vivo, le van a hacer cesárea en breve a Cris. Escúchenlo, sí podríamos tener la oración y sumar esto a la oración. Bueno, a ver, unos minutitos, escuchamos el audio y terminamos con una oración, a ver. No hay drama, gracias por preguntar y por preocuparse.
Mi mamá está allá, ya le están por hacer la cesárea. La tiene programada ahora 22 y 29, la tienen preparada ya. Le están poniendo suero y están esperando que le haga efecto la anestesia, así que ya estamos. Así que ya van a hacer. Bueno, linda noticia. Vamos a orar entonces también por este motivo, para que el Señor pueda estar guiando todo, para que no haya ningún inconveniente y bueno, ya podamos disfrutar de Emma en medio nuestro, que el Señor pueda guardar a Cristina. Oramos entonces para terminar este tiempo. Señor, te damos muchas gracias porque al abrir tu palabra, realmente como dice tu palabra, nos inspira, nos alienta, nos enseña, nos realmente nos guía, Señor, al ver estos hermosos ejemplos de grandes hombres de Dios como Moisés, Señor, como Timoteo. Señor, nos desafían a nosotros, nuestros tiempos, en medio de nuestros tiempos también a poder ser buenos discípulos tuyos, Señor. Queremos pedirte que tú nos puedas guiar en el lugar donde tú nos has puesto a cada uno de nosotros, para que podamos ser buenos discípulos, Señor, para que podamos seguir tus pisadas y poder hablar a otros de Jesús, poder vivir una vida cristiana en obediencia, como escuchábamos en esta noche, con una vida totalmente consagrada, Señor, así a ti, Señor, y realmente siendo fieles, Señor, viviendo una vida de fidelidad, sabiendo que tú eres fiel con nosotros cada día, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a entender esto, a que en medio de la etapa en la que estemos cada uno, Señor, tú puedas ocupar el primer lugar en nuestras vidas, Señor, y que podamos caminar siempre por tus caminos, Señor, y siguiendo tus enseñanzas, Señor. Señor, queremos pedirte en esta noche por Cristina. Acabamos de escuchar que ella hoy le van a hacer la cesárea. Clamamos por su vida, por la de Emma, Señor, por los médicos que la van a atender. Que tú lo guardes de todo peligro, de todo contagio, Señor, y que realmente este parto sea un parto natural, tranquilo, sin inconvenientes, Señor. Que la bebé pueda nacer sanita, Señor, y que pronto podamos verlos y compartir con ellos la alegría, Señor, de un hijo más. Señor, la alegría de saber que los hijos son regalos tuyos, Señor, del cielo. Así que damos gracias por la vida de esta niñita, Señor, y que clamamos para que todo pueda estar bien. Clamamos también por los chicos que han quedado aquí en la casa, que tú les des paz, que les des tranquilidad. Te pedimos por el Ale también, Señor, que tú estés fortaleciendo y animando a cada uno, Señor. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo que nos permitís compartir. Te pedimos que nos sigas acompañando y oramos con gratitud en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.